Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, entre comisiones, trabajando el periodismo en el Congreso y contándoles de qué van, de qué se habla y cómo van avanzando. Y recién una comisión que acaba de concluir y ya concluye su trabajo con este proyecto de ley de teletrabajo. Recién su presidenta, Vanessa Siley, expresaba su satisfacción por haber logrado este dictamen favorable que obtuvo finalmente este proyecto. Pero aquí tengo a las especialistas. La tengo a Amanda a mi derecha y a Laurita a mi izquierda. Laura Serra, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Bien, Cari? muy ¿Todo bien. Sí, todo bien. Un placer, Amanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de que empiece la próxima comisión que habla de acción social y salud, un tema muy importante que tiene que ver con la pandemia de forma muy cercana, vamos a contar qué pasó recién. Bueno, es muy importante lo que pasó recién porque se alcanzó un nivel de consenso bastante importante en la Comisión de Legislación del Trabajo que preside, vos mencionabas recién, a la diputada oficialista Vanessa Siley, un dictamen sobre teletrabajo, sobre la regulación del teletrabajo como modalidad laboral. Sí. Una iniciativa que se viene discutiendo hace ya 3 jornadas. Estuvieron participando representantes tanto de los trabajadores como de los empresarios, así también del Estado, con lo cual fue una discusión muy rica, sí, que contempló a todos los actores. Finalmente, el oficialismo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron un dictamen, aunque Juntos por el Cambio anticipó algunas disidencias parciales. ¿Esto qué significa? Que a la hora de votar la iniciativa, seguramente Juntos por el Cambio lo va a hacer por la afirmativa en general, en la votación en general. Ahora, quizás en particular propongan alguna modificación en algún punto del articulado. Pero lo cierto es que el nivel de consenso fue muy alto y eso es lo que celebraba justamente Vanessa Siley así al final de la videoconferencia. En el articulado de este proyecto de ley están justamente todos estos temas de los que en las charlas anteriores, en las comisiones, en las reuniones anteriores, estuvieron justamente discutiendo, articulados sobre, primero, objetivo como modalidad, después derechos y obligaciones, jornada laboral, derecho a la desconexión, tareas y cuidados, voluntariedad, reversibilidad, elementos de trabajo, compensación de gastos, todo lo que tiene que tener los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador a la hora de trabajar con una compu, con el teléfono o con algún instrumento en el medio, ¿no? Son más o menos 20 artículos los que tiene el proyecto. También planteaba uno de los diputados que va a presentar un dictamen en disidencia. Esto no quiere decir que no esté de acuerdo, sino que tenga también la posibilidad de plantear algunas modificaciones que quiera incorporarle, por ejemplo, y es una herramienta también para hacer uso de la palabra durante el debate que probablemente se dé en las próximas horas, ¿no? Porque este consenso que se logró con teletrabajo es producto de muchos años de discusión. Exacto. Y de una sinergia particular en este contexto de la pandemia donde se vio la oportunidad para salir adelante con una demanda que venía hace bastante tiempo, aunque representa solo un 20% más o menos de trabajadores. Exactamente, pero de todas formas tiene que quedar claro los alcances, sobre todo después de esta pandemia donde muchos se han visto alcanzados por esta modalidad que no tenía un encuadre legal, en definitiva, y cada uno podía hacer lo que podía o lo que quería el empleador, básicamente, y sujeto, lógicamente, a la necesidad del empleado a conservar ese trabajo. Por lo tanto, llamados a cualquier hora, computadoras propias, la silla que no es la adecuada, los chicos donde los dejo, todas estas cuestiones muy propias de la vida de cada uno de los trabajadores, bueno, va a estar regulada, esperemos, salió el proyecto de comisión, ahora queda el recinto. Queda el recinto y esta discusión que, como vos bien planteabas, aborda distintos aspectos de esta nueva modalidad. ¿Qué es lo que queda todavía sin definir o qué es lo que Juntos por el Cambio le hubiera gustado? ¿Qué es? Como para ponerle el moño a este proyecto de ley. A ellos les hubiera gustado que se incorporase un artículo, un capítulo referido a las pymes, que se le dieran incentivos fiscales a las pymes para adoptar las tecnologías que permitan el teletrabajo. Comprar, o sea, la facilidad de que tiene una pyme para comprar computadoras para luego llevárselas a la casa de los empleados. Porque es una responsabilidad, a partir de esta normativa va a ser responsabilidad de quienes sean empleadores de hacerse cargo de los bienes y insumos que se requieren para desarrollar la tarea. Y no contar que los trabajadores tengan que poner de su propia erogación ni los insumos ni la conectividad, que son 2 de las dimensiones. Tal vez, en economía del conocimiento hay un punto relacionado a favorecer a las pymes en ese sentido. Sí, exactamente. Las empresas que tienen que ver con economía del conocimiento van a tener esa posibilidad, no así todo el resto de los ramos, ¿no? Exactamente, que es uno de los temas
pendientes de debate en el recinto de la Cámara de Diputados, esperemos que sea prontamente, pero lo cierto es que sí, si se modificó el proyecto de ley, la ley que se aprobó concretamente el año pasado, fue para incorporar toda esta legión de pymes que estaban pidiendo justamente incentivos fiscales, promociones fiscales para poder tener mayor facilidad y mayor trabajo, mayor actividad dentro de este sector de la economía del conocimiento. Sí, parte de la argumentación también desde el oficialismo para no incorporar toda esta dimensión tiene que ver sobre todo con que esto tiene que ver con una modalidad de trabajo y no con un tipo de contratación. Exacto. Entonces esa sutileza también en cierto sentido dejó afuera la responsabilidad con respecto a las pymes, pero que también se podrán saldar con políticas específicas hacia el sector. Lo que sí hay que poner sobre la mesa que es un proyecto de ley macro, ¿no? Sí, porque eso es fundamental. ¿Diferencias? ¿Por qué? Tienen que ver con que se inscribe en la ley de contrato de trabajo, claro, ¿no? Que no es una ley diferente a la de contrato de trabajo, sino que es la misma y que lo que hace es regular una modalidad que ya está dentro del proceso de la ley. No así, tal vez para algún distraído que diga, bueno, ya está regulado, entonces yo voy a armar una empresa donde solamente tenga mis empleados con su computadora en la casa, les pago las compus y después no me hago cargo de cualquier otra cuestión. No. A la ley marco, la ley de trabajo. Si crea una empresa, señor, se tiene que acoger a esa ley. Por eso también están los capítulos sobre o los artículos sobre la jornada de trabajo, sobre la seguridad, que fue una de las cosas que se habló muchísimo. Higiene y seguridad. Y el tema de que, bueno, la empresa en general, cuando vos vas a tu trabajo, te tiene que garantizar no solamente los elementos, sino también los lugares adecuados para que lo puedas hacer. Exactamente. Seguridad, yo entendía como higiene y seguridad del trabajo, pero seguridad de datos. Seguridad de datos de la propia persona, si es que está usando su máquina, y seguridad de la empresa también, lógicamente, que tiene sus informaciones dentro de un aparato que está en la casa del empleado. No, y lo que decía Amanda, que es muy importante, ¿no? Esto es una ley marco que establece los acuerdos base, los principios básicos para la regulación del teletrabajo. Pero después cada convenio colectivo va a incorporar las especificidades propias de cada sector. No es lo mismo el periodismo, en nuestro caso, que, por ejemplo, qué sé yo, una industria que se dedique a fabricar calzado, no lo sé. Digo, son distintos los sectores y por lo tanto la regulación del teletrabajo va a variar según la actividad. Claro, exactamente. Había un punto con los convenios, ¿no? La cuestión individual, en ese momento se le dio lugar. Discusión que se dio el día lunes cuando vinieron los abogados laboralistas y también cuando vinieron la semana pasada los representantes sindicales, tuvo que ver con este aislamiento que supone también que cada uno trabaje en su casa, ¿no? Que había sido propuesta, ¿no? Por parte de algunos diputados de la oposición diciendo, bueno, hay también una cuestión individual de cada... de la UIA lo dijeron eso. No fue ningún diputado, fue de la UIA, y que hay algunos diputados que dijeron, no, de ninguna manera, sobre todo creo que fue Romina Pla o del Caño, que dijo, no, de ninguna manera esto no puede ser así. Claro, porque también se supone que parte de la sociabilidad que se dan en los ámbitos de trabajo no tiene que ver solamente con la tarea que uno cumple, ¿no? También con un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el derecho al trabajo, el derecho también de un lugar, de que te contemplen las horas de comer, los gastos que eso supone, y que muchos convenios lo tienen regulado de manera muy estricta y de manera muy clara. Entonces, para que eso no se vulnere, es gran preocupación también de los sectores que representan a los trabajadores que no haya vulneración de esos derechos. Hay algo también que viene mucho de la cultura corporativa, que se habla de trabajar en pos de objetivos. Que eso puede ir bien para algún trabajo, está incluido en el proyecto de ley, ¿eh? Sí. Se incorporó finalmente. Se entiende. Bueno, a ver, ¿en qué sentido, Laurita? No, que se puede trabajar de alguna manera como lo hacemos habitualmente, cumpliendo una jornada de trabajo, pero también sin cumplir con la cantidad de las 8 horas que establece una jornada de trabajo, se puede trabajar por objetivos. O sea, está taxativamente delimitado. Claro, vos podés, o sea, el teletrabajo... Porque depende de cada trabajo. Exactamente. Yo puedo trabajar, por ejemplo, en el caso nuestro, para poner un ejemplo, podemos trabajar por nota o podemos trabajar por jornada laboral, ¿no es cierto? Por 8 horas o por nota que cada uno pueda hacer. Pero eso entonces está en uno de los artículos. La posibilidad de que sea por objetivos, que eso únicamente lo sabés cuando entras a trabajar o cuando te decidís a trabajar por una rama específica de tu especialidad, de decir, bueno, voy a cumplir con este objetivo. Yo me imagino una maestra. ¿El objetivo cuál es? Corregir todo. Lo puede corregir en un fin de semana, en un día, y lógicamente, ¿ahí qué va a ser? Por eso apareció el tema de la reversibilidad como un tema fundamental, ¿no? Que la contratación pueda ser revisada a medida que cambien las condiciones, tanto del trabajo como de los trabajadores. Bueno, en un ratito va a haber una comisión, en instantes nada más, minutitos nada más, que tiene que ver con un tema muy interesante que
es tan nuevo como nuestra atención a esta enfermedad y a la vida que cada día nos va cambiando, porque tiene que ver con el COVID-19 y tiene que ver con la donación de plasma, una de las terapias que están recibiendo los enfermos en todo el mundo y que los especialistas en nuestro país dieron a entender, y la seguridad de que este es uno de los caminos para la recuperación pronta de los contagiados de COVID-19. Tiene que ver con la donación de plasma, ¿verdad? Efectivamente, que se va a tratar ahora nomás en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Un proyecto que es interesante verlo desde el punto de vista político, ¿no? A ver. Y claro, porque cuenta con firmas relumbrantes. Sí. Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos, como así también Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Pero lo interesante es que acá la grieta se cierra, ¿no? Bien. Porque lleva la firma del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, como así también de la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, creo que también de Eduardo Balibuca. Sí. Estoy casi segura de que sí, también. Eduardo Buca también. Exacto. Y Alma Zapag. Carlos Gutiérrez, Ricardo Belbach, Alma Zapag, perdón, Exactamente. Luis Di Giacomo, Pablo Yedlin, Cecilia Moró, Cristina Álvarez Rodríguez y Carmen Polledo. Efectivamente, entonces vemos que esta variedad de firmas, llamativamente, podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué no hay ningún radical firmando? Sí, es verdad. Pero ningún radical, tampoco de la coalición cívica, pero lo cierto es que, bueno, que un abanico de representantes de la oposición muy interesante es el que está respaldando esta iniciativa. ¿Quién lo de Máximo escribió Kirchner. esto? ¿Eh? ¿Quién lo escribió? Ah, qué buena pregunta. Todos juntos. Dijeron, vamos, nos tomamos un café, cada uno en su casa, por supuesto, y de esto habla este proyecto de ley, que en realidad le da el marco a una campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, porque son ellos los únicos que pueden donar. Es como si fuera una donación de sangre, pero tienes que haber pasado por la enfermedad para donar tu plasma, para donar tu sangre, y así que se ha llevado a distintos enfermos. El índice de recuperación es enorme, dicen, y ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí está lo que decíamos entonces, la creación de una campaña nacional. Como objetivo, concientizar sobre la importancia de donación de plasma sanguíneo, fomentar la capacitación a los equipos de salud, también es otro de los objetivos. Los pacientes recuperados de COVID-19, trabajadoras y trabajadores de relación de dependencia en el ámbito público o privado, gozarán de una licencia especial remunerada de 2 días por cada donación de plasma que realicen, porque se entienden que tienen que ir 2 veces, por lo tanto, esto va a estar remunerado. Esto es una campaña que se aprueba y se lanza inmediatamente. Los pacientes recuperados de COVID-19 que sean donantes de plasma serán reconocidos como ciudadanos solidarios destacados de la República Argentina. No se sabe todavía, se discutirá de qué manera va a ser este reconocimiento. No se conoce todavía. ¿Algo más que ha quedado, Gustavo? Son los puntos fundamentales de este articulado: promoción de donación, la concientización y la capacitación de los equipos de salud. No, pero es interesante decime. uno de los aspectos del proyecto de ley, ¿no? Cómo se valora al donante, ¿no? Buenísimo. Claro, Sí, porque sí. no solamente se lo gratifica con 2 días de jornada laboral, pagas, por supuesto, sino también el hecho de que sean considerados ciudadanos prácticamente ilustres de la Argentina, ¿no? Sí, Héroes de la patria. Por poco. Yo doné Héroes de la y acá lo patria. tiene. Claro, ¿Será un tengo el reconocimiento? título. ¿Tendrá que ver con un reconocimiento escrito? Claro. Pero también todo Sí. esto viene porque cuando empezaron a aparecer los primeros casos de COVID hubo mucha preocupación por los diputados. De hecho, el diputado Nicolás Rodríguez Sá había presentado un proyecto en el mismo sentido para crear un banco justamente de plasma para que sea la autoridad de aplicación del Ministerio de Salud y que fuera también una forma de facilitar. Y una de las cosas que comentaba es que no entra en coalición de ninguna manera, en colisión con la ley de sangre, ¿no? Que Claro. también es muy importante para dejar en claro que no es que una suspende a la otra, sino que lo que intenta es buscar un canal, una forma de mejorar la calidad de vida también de las personas que se están recuperando. Excelentes resultados da, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Ustedes saben que todo lo relacionado con el COVID-19 son estudios que se están llevando ahora a cabo, y las vacunas que se están recién probando, de hecho salió por estas horas una vacuna que se está probando en Brasil, es el resultado de trabajos de investigación muy acotados que se están haciendo las pruebas en este momento. Y la cuestión del plasma evidentemente les ha traído resultados maravillosos, porque el índice de recuperación es hasta en un 90%. Y es notable porque he visto muchas publicaciones que hablan de los enfermos recuperados que lo sienten en el momento. Terminan de hacerle la transfusión, pasan pocos minutos y ya logran una mejoría al menos anímica.
química. Por supuesto, después un tiempo de medición de datos, las cuestiones, los factores propios de la salud, pero que sale muy pronto. De hecho, una de las personas que se le ha puesto plasma hace muy pocas horas, hace pocos días en verdad, fue Martín Insaurralde. Claro, que ya hoy fue dado de alta del hospital y está yéndose a su casa a hacer la recuperación. Una persona de riesgo, claro. Pero que venían comentando justamente los buenos resultados que daba, y me parece que es una forma, como decía Laura, de saldar la grieta y de apuntar hacia, mejorar las condiciones del sistema sanitario. Es interesante, ¿no? Cómo se gestó políticamente todo esto, porque es raro ver, hemos visto en las últimas semanas mucha tensión política entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, a raíz de, sobre todo lo que tiene que ver con los efectos que la pandemia tiene en la economía, distintos puntos de vista que tiene la oposición sobre, las formas en las cuales el gobierno está encarando, la reactivación, entre comillas, de la economía. La oposición justamente lo está poniendo en duda. Sí. Pero lo cierto es que más allá de estas discusiones que tienen que ver con la política, en este punto han logrado cerrar la grieta y tiene que ver con estas relaciones que se dan mucho en el Parlamento, ¿no? Que eso es lo que muchas veces la gente no llega a percibir, que es que más allá de lo que se diga en los debates, lo que se diga en las sesiones, lo cierto es que entre el oficialismo y la oposición hay diálogo. Sobre todo en el Parlamento. ¿Por qué? Y sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque como nadie tiene mayoría, necesitan negociar, necesitan sentarse a discutir los temas, ¿no? Entonces, se ha creado un buen vínculo, más allá de las diferencias obvias, entre Mario Negri, con Máximo Kirchner, Sergio Massa, pese a algunos chisporroteos. Pero muchos de ellos antes de ocupar los lugares que están ocupando hoy, ya venían trabajando en ese consenso. Y son políticos que trabajan y mucho en el consenso, en sus propios bloques y en el bloque opositor, según el gobierno que le toque, el rol que le toque en el gobierno. Se conocen hace mucho, además se conocen, tienen más de 15 años cada uno de experiencia, acá también han estado en lugares de oposición. Pero vos sabés que entre Mario Negri y Máximo no se conocían antes de que empezara, o sea, se conocían muy poquito. Claro, porque no habían cumplido los mismos roles, uno era solo diputado, el otro tenía un rol de mucha importancia, Mario Negri hace mucho tiempo que es referente dentro del radicalismo y jefe de bloque, entonces son roles también institucionales que te hacen tener otro tipo de discusión. Pero la oposición habla muy bien de Máximo Kirchner en el Parlamento, ¿no? No es la primera vez que escucho o que siento que hay un apoyo. Realmente. Da la impresión de que, no sé, quizás sea muy arriesgado lo que diga, pero creo que Máximo Kirchner tiene otra forma política que su madre, que Cristina Fernández de Kirchner, donde ha llevado a la tensión política al Senado, ¿no? Donde hoy oficialismo y oposición están en una grieta. Pablo Yedrin, el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud, habló este mediodía en programa de MAG aquí en DTV y lo vamos a ver en instantes nada más, porque, lógicamente da a conocer este plan nacional que nosotros, de alguna manera, me encanta este lugar, porque estamos en la cocina previa a lo que se va y todos los medios van a tratar dentro de muy poquito tiempo, porque justamente se va a hablar ahora. ¿Lo tenemos, Gus, ya? Ahí está. La importancia radica en que frente a la enfermedad del COVID todavía no tenemos un método preventivo eficaz, ni siquiera tampoco métodos terapéuticos absolutamente comprobados. Y dentro de las investigaciones que se están llevando adelante en todos los países del mundo y en donde la Argentina es parte de esos procesos de investigación, una de las herramientas que se está usando es el uso de anticuerpos de pacientes que ya han tenido la enfermedad, entonces se enfermaron, realizaron anticuerpos, tienen defensas para no volver a enfermarse ellos. Si esos pacientes donan sangre, se le puede sacar el plasma con los anticuerpos y usarlos en pacientes enfermos en algún momento de la enfermedad en donde puedan ser útiles. Hay experiencia de este tipo en muchas otras enfermedades. La Argentina tiene una vieja historia en el Instituto Maistegui, en Pergamino, con el tema de la fiebre hemorrágica argentina, en donde hemos sido precursores. Pero hoy se está usando en muchos lugares del mundo y es probable, por alguna evidencia que para algún grupo de pacientes, en algún momento de la enfermedad, puedan ser útiles. Ahora, lo que este proyecto intenta hacer, y vamos a ver si tenemos dictamen hoy y podemos llevarlo al recinto, es generar una campaña nacional que incentive, motive a todas aquellas personas que han tenido la enfermedad a que se acerquen a ser donantes voluntarios de sangre y de esa manera poder obtener el plasma necesario para esta modalidad terapéutica dentro de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud
de cada una de las jurisdicciones. Diputado, ¿la oposición acompaña este proyecto? Sí, realmente el proyecto es un proyecto elaborado, unificado de casi 7, 8 proyectos. O sea, hay un proyecto unificado y un proyecto también hace poco ingresado con los jefes de casi todos los bloques que han acompañado de alguna manera mostrando que en estos temas que tienen que ver con la salud, con la curación, todo el marco político está de acuerdo, que no tenemos grietas en este sentido. Claro. Así que esperamos poder obtener hoy el dictamen por unanimidad y poder llevarlo al recinto en la próxima sesión por la labor parlamentaria, así lo establece. En el Hospital Durán empezaron a hacerse estos protocolos para la obtención de plasma como primer hospital dependiente de Ciudad de Buenos Aires, pero lo que decía el diputado es muy interesante porque desde el año 58, en verdad, con la fiebre hemorrágica, se empezó a trabajar en esto y se está tomando ese descubrimiento, y lo anoté, del doctor Julio Maistegui. Era el mal de los rastrojos en esa época, pero la posibilidad de tratar, como decía el diputado, a algunos pacientes con mejores resultados que a otros, pero esto no tiene contraindicación negativa. Esto ya se ha probado, evidentemente los científicos han comprobado y han hecho los estudios correspondientes de que no ha habido, porque el problema es justamente la contraindicación cuando se trata de contener a una enfermedad con distintos tratamientos y probarlos, ¿no? Que es lo que hace peor. Bueno, evidentemente con el plasma en ese momento se contuvo la enfermedad, se contuvo este riesgo sanitario que fue enorme en el año 58 y se está usando otra vez, después de tantos años, 60 años. Notable. Sí, es importante también esta apelación a lo social, ¿no? Que se piense en una campaña también para la sensibilización, porque es una de las herramientas que tiene el Estado para que no se vuelva coercitivo, ¿no? Porque justamente el Estado no puede obligar a las personas a donar de ninguna manera. Compromiso moral le llaman simplemente. Es un compromiso y es una forma también de motivarlo. Si bien Argentina tiene altos índices de donación de órganos, es muy difícil también movilizar a las personas hacia las campañas de donación de sangre o de donación de ese tipo de que de componentes. hecho tengo entendido que ahora han abierto nuevamente, bueno, ahora, yo no sé, ahora dentro de unas horas tal vez se recrudece en AMBA la cuarentena, pero sí que habían abierto la posibilidad de donación de sangre, que claro, uno dice, ¿quién va a ir ahora a donar sangre? Pero también se necesita porque enfermos siguen habiendo. Sí, también hay operaciones programadas que se están volviendo a desarrollar y es por eso que también se requiere. Pero es importante también aclarar, este proyecto no se contradice con todos los proyectos que ya existen de donación de sangre y también de promoción de la donación de sangre, sino que viene a acompañarlos y a fortalecerlo en este contexto de pandemia. Así que bueno, entonces esto es lo que va a seguir a continuación. Cuando nosotros concluyamos nuestro momento del aire, va a seguir esta Comisión de Salud, Acción Social y Salud Pública, que en instantes nada más ya se están terminando de loguear los distintos diputados y diputadas y veremos este proyecto interesante que, como vos decías, tiene, y no va a ser menor la cuestión política, la lectura política que se le va a dar de cara a lo que viene, Laura, porque vienen temas bravos a tratar y a ser tratados, ¿no? No, bueno, a ver, hay temas que están pendientes de tratamiento que tienen pleno consenso, ¿no? Estábamos mencionando recién el teletrabajo, ahora esta campaña para la donación de plasma, economía del conocimiento, que hemos hablado suficientemente en este espacio. Ahora, lo cierto es que hay otros temas que bueno, también hay que advertirlo, ¿no? Temas que se anuncian pero que no se presentan todavía. Y eso genera y enardece el clima político que recién hablábamos, ¿no? De relativo consenso que hay en la Cámara de Diputados, fruto del esfuerzo que hacen los jefes de bloque de las distintas bancadas para justamente llevar adelante una agenda legislativa. Claro. Y lo que sucede es que muchas veces desde el Poder Ejecutivo se asusan, se agitan proyectos de ley que hasta ahora no se presentó ninguno, porque ¿hace cuánto que venimos hablando del proyecto de ley que grava las grandes fortunas? A ver, mucho. En abril se anunció el proyecto, no se presentó hasta ahora. Bueno, ni que hablar la expropiación de la empresa Vicentín, que se dio marcha atrás finalmente, pero iba a generar un problema muy importante para Sergio Massa, para la Cámara de Diputados, para este consenso que se estaba tratando de fortalecer en la Cámara Baja, justamente para llevar adelante la agenda parlamentaria. También, bueno, la reforma de la justicia, que no se sabe bien concretamente a qué va a apuntar. También proyectos que se han anunciado desde el Poder Ejecutivo, pero cuya letra todavía no conocemos y que, bueno, prometen importantes debates. Veremos si de manera presencial o remota, y esto depende mucho, y esto hay que aclarar,
de que continúen o no el protocolo sobre sesiones remotas, que vence recién la semana que viene. Bien. Así que esta semana se pueden realizar las sesiones remotas porque está vigente el protocolo. La cuestión de la donación de plasma se viene hablando desde que se decidió, mismo lo estábamos hablando en el Hospital Durán, que ese sistema que había sido parte de la contención de una epidemia en los años 50 podía también trasladarse a la contención de esta epidemia, del COVID-19. La donación de plasma, que tanto bien le está haciendo mucha gente, pero claro, puede ser que se necesiten muchos más de los que habitualmente o espontáneamente se presentan. Por eso mismo se está haciendo este nuevo proyecto, porque va a contemplar incluso a aquellos que viven lejos y no pueden trasladarse o tienen miedo para trasladarse. Por eso es como un llamado no compulsivo, pero sí un llamado. Claro, lo que pasa es que también, como no se conocen todavía las posibilidades de que haya una cura, no se sabe cómo se contiene el COVID-19 más allá del aislamiento, bueno, sin duda se requieren apelar a la solidaridad colectiva para que se sumen a esta donación de plasma. Por eso me parece súper importante que se apele a esta idea de una campaña, ¿no? Si bien en Argentina hay pocas campañas de bien público, es difícil movilizar a la sociedad muchas veces en este tipo de contextos. Y por eso también es interesante ese reconocimiento que se intenta darle a los ciudadanos que estén trabajando, que estén planteando justamente esta posibilidad de donar el Se plasma. va a contemplar entonces la cuestión del traslado, ¿sí? Está dentro del proyecto la cuestión del traslado y la cuestión del pago por la ausencia en el trabajo, en caso que estén trabajando, para aquellos que hayan cursado la enfermedad, ya estén sanos y puedan donar su plasma. Eso en momentitos nada más. Hacemos un cambio, un saltito de tema a la Comisión Mujeres y Diversidad, que mañana nuevamente se reúnen. Sí, mañana se reúnen la Comisión de Mujeres y Diversidad y también la de Legislación Penal. Recordemos que hace 3 semanas, esta sería la tercera semana, se viene discutiendo para ver cuáles de los proyectos que están con vigencia, que tienen estado parlamentario, puedan ser discutidos en este contexto. Así que mañana va a haber una presencia muy importante, Dora Barranco. Fenómeno. Chicas, fue cortito hoy, pero Sí. eso no quiere decir que otro día Pero estemos intenso. más tiempo, por supuesto, acompañando las noticias. Todo lo que se genera en la Cámara Baja lo tenés acá en DTV. Muchas gracias. Empieza la Comisión de Salud. Nos vemos mañana.